Calcular porque solamente tenemos que hacer la operación dada, la multiplicación dada, ¿ok? Serían 17 el producto vale 102, ¿ok? Hasta ahí todo entendido, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a unos pequeños problemas. Ya sabemos, nos van a hablar sobre la multiplicación, entonces, como en los problemas anteriores que hemos hecho, aplicamos nuestro esquema. No olvidar, siempre aplicar nuestro esquema para que el problema sea mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces, nuestro esquema. Dice, en una multiplicación, ya lo tenemos, si el multiplicando es 2, ¿dónde va el multiplicando? ¿Aquí, aquí o aquí? Exacto, el multiplicando va antes del producto, ¿verdad? Entonces, llenamos. El multiplicando vale 2. Y el producto es 32. El producto es el resultado. Va después del igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos piden? Calcular el multiplicador. Sencillo. Igualito que los ejercicios anteriores. 32 entre 2. Entonces, el multiplicador vale 16. Y colocamos nuestra respuesta. Muy bien. Pasamos con el ejercicio, con el problema número 2. En una multiplicación, ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Nuestro esquema. Entonces, en una multiplicación, uno de los factores, no nos dice quién, nosotros podemos colocar donde nosotros queramos, porque sabemos que a estos dos términos también se les conoce como factores, ¿verdad? Y no nos especifica si es el primero o el segundo. Vamos a colocarlo aquí. Pero también podría haberlo colocado acá, ¿ok? No habría ningún problema. Pero yo, por comodidad, porque se vea mejor, lo coloco acá adelante, primerito. Entonces, seguimos. Y dice que el producto es 50. Producto ya sabemos que es el resultado. ¿Qué nos piden calcular? El otro factor. Sencillo, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? 50 entre 5. Bajo el 0. Entonces, el otro factor es el número 10. Y colocamos nuestra respuesta. Ya saben, desde ahora pónganle pausa y lo resuelven ustedes solos. ¿Ok? Seguimos. En una multiplicación, nuestro esquema. Nunca olvidar hacer nuestros esquemas para que así todo sea mucho más sencillo. Dice, en una multiplicación, uno de los factores es 7. Y el otro factor es el doble del primer factor. ¿Qué quiere decir? Que ese 7 es nuestro primer factor, ¿verdad? Y que el otro es el doble del primer factor. Nuestro primer factor, ¿quién es? 7. El doble de 7, ¿cuánto sería? Multiplicar 7 por 2. Entonces, ya tenemos el valor del otro factor. 14. Calcular el producto. Sencillísimo. Tenemos que hacer la multiplicación dada. Nada más. Entonces, colocamos siempre el mayor arriba. Y efectuamos.
Entonces, ahora colocamos nuestra respuesta. El producto es 98. ¿Ok? Ahora pasamos con el problema 4. En una multiplicación, sabemos, esquema siempre. Dice, el multiplicando es 6. ¿El multiplicando dónde va? Primerito. Muy bien. Y el multiplicador es el triple del multiplicando. ¿Cuánto vale el multiplicando? 6. Entonces, el multiplicador es el triple. El triple de 6, ¿cuánto sería? 18, ¿verdad? ¿Qué nos piden calcular? El producto. Estaría sencillísimo porque solamente es una multiplicación. Sabemos, mayor arriba, menor abajo. Y efectuamos. Tenemos el valor del producto. Ahora colocamos nuestra respuesta. ¿Ok? Hasta ahí tienen que estarle saliendo todos los problemas, porque están sencillos y muy parecidos. Seguimos. Multiplicador. Ya sabemos nuestro esquema. ¿El multiplicador quién es? Primero, segundo, tercero. Exacto, el segundo. Dice que el multiplicador es 9. Ahora. Y el producto es el doble de 54. Entonces, el doble de 54, ¿cómo sería? Multiplicar 54 por 2, ¿verdad? Entonces, tenemos el valor del producto. Reemplazamos. ¿Quién nos piden calcular? El multiplicando. Entonces, ¿qué número multiplicado por 9 nos da 108? Fácil. Hacemos nuestra división. Y tenemos el valor del multiplicando. Respuesta. El multiplicando es 12. Está ahí todo claro, ¿verdad? Entonces, ya hemos trabajado los elementos de la adición, de la sustracción, de la multiplicación y ahora nos tocan los elementos de la división. Es lo último que vamos a trabajar esta semana, ¿ok? Ya, entonces seguimos con los elementos o términos de la división. Recordamos, ¿qué es la división? Dice que es la operación opuesta. Acá es a la multiplicación. ¿Ok? Corrijan ahí cuando lo vayan a copiar. Es la operación opuesta a la multiplicación. Vamos viendo el ejemplo 1 para que lo podamos entender mejor. Tenemos 63 entre 9. Sabemos que es 7, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se basa la división? En a un número, por ejemplo, aquí ¿cómo sería? Al número 63 vamos a dividirlo entre 9. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar grupos de 9. Exacto. Si se pudiera exacto, sería genial. Entonces, ¿cuántos grupos de 9 habrían para que tengamos, supongamos, 63 canicas? De eso se encarga la división, de encontrar la cantidad de grupos que necesitamos o que tienen que haber para poder agrupar 63 canicas. ¿Entienden? En eso básicamente es la división. Eso básicamente es. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo comprobamos que es correcto lo que estamos haciendo?
efectuando una pequeña multiplicación. Acá así como está aquí. 63 igual a 9 por 7. Así comprobamos que lo que hemos hecho está correcto. Si no saliera el mismo número, quiere decir que el número que hemos colocado aquí no es el correcto. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a los términos de la división. A ver. Siempre tenemos acá D de dividendo, la otra D minúscula de divisor, el que va acá es el cociente, que se representa con la letra Q, ya que en inglés la palabra cociente empieza con Q, ¿ok? Por eso se le coloca así. Y el residuo es el exceso, lo que sobra, ¿ok? Entonces, los elementos son dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿ok? Todo claro. Entonces, a ver, veamos en el ejemplo número 1. ¿Quién sería el dividendo? El 63, ¿verdad? El cociente, el 7. El residuo, 0. Y el divisor, el número 9. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comprobar nuestra división? ¿Ok? Cuando es exacta, ¿qué significa exacta? Ya sabemos, ¿verdad? Cuando su residuo es 0. Cuando es exacta, solamente multiplicamos estos términos. El divisor por el cociente. Pero cuando ya es inexacta, ¿qué quiere decir? Cuando el residuo sea un número diferente de 0, su comprobación es multiplicar el divisor por el cociente y le tenemos que agregar el residuo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería para la comprobación? Divisor por cociente más residuo. Así se quiere. Por más. ¿Para hallar quién? Para hallar el dividendo. En el ejemplo 2 vamos a ver. 17 entre 3 no se puede. O sea, no sale un número exacto. 5 aproximadamente. Y de residuo 2. ¿Cómo vamos a comprobar? Ya sabemos, ¿no? 17 tiene que ser igual al divisor por el cociente sumado con el residuo. Y efectuamos, a ver. 3 por 5, 15. Bajamos el 2. Y esto da 17. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra división es correcta. ¿Ok? A ver, vamos a pasar a unas propiedades. Son 4 propiedades que ustedes tienen que saber sí o sí. ¿Ok? Tenemos la primera. El residuo siempre, ¿ok? Siempre es menor que el divisor. Siempre. No puede ser igual. Nunca puede ser igual, ¿ok? Colocamos acá así. Nunca puede ser igual. ¿Ok? Entonces, el residuo siempre es menor que el divisor. Significa R menor que D. La propiedad número 2. El residuo mínimo es igual a 1. Ustedes quizás dirían que el residuo mínimo sería 0. Pero si ustedes dicen que el residuo mínimo sería 0, quiere decir que no es residuo. Y tiene que haber un residuo, o sea, tiene que haber un número. ¿Ok? Porque el 0 no significa nada, significa que nada ha quedado. Y eso no sería residuo, ¿ok? Entonces, el residuo mínimo es 1. Pasamos a la siguiente propiedad. Así como hay un residuo mínimo, tiene que haber un residuo máximo. Entonces, el residuo máximo es igual al divisor menos 1, ¿ok? El residuo es igual al divisor menos 1. Que quede claro.
El residuo mínimo, ¿cuánto era? 1, ¿verdad? Y el residuo máximo es 1 menos que el divisor. Nada más. El siguiente. Este de acá ustedes ya lo conocen. El residuo de una división exacta es 0. ¿Ok? Entonces, pasamos de nuevo a recalcar las propiedades. El residuo siempre es menor que el divisor. ¿Ok? Si le saliera el residuo más grande que el divisor o igual, significaría que su división está mal, que han desarrollado mal su división, ¿ok? Entonces, el residuo siempre es menor que el divisor, el residuo mínimo es igual a 1, el residuo máximo es igual al divisor menos 1, el residuo en una división exacta es 0. Esas son las 4 propiedades que tienen que saber, ¿ok? Vamos a pasar a unos ejercicios y luego vamos a hacer unos pequeños problemas. Entonces, el ejercicio número 1, ¿qué dice? 15 dividido entre ¿qué número nos da 3? Fácil, ¿verdad? Nosotros sabemos por la tabla de multiplicar que 15 entre 5 nos da 3. Pero viene aquí el problema de que si fueran números más grandes, ¿vamos a poder desarrollarlo así tan fácil? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos dos números para que nos dé el que falta? Exacto, una división, nada más. 15 entre 3, 5. Y el que falta es el número 5. ¿Ok? Vamos a pasar al ejercicio de acá para que puedan desarrollar toda la práctica. Aquí es un poquito diferente. ¿Qué número dividido entre 3 nos da 9? Piensen, el 27, ¿verdad? Por la tabla de multiplicar. Pero nuevamente, si fueran números más grandes, sería complicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos dos números para hallar el divisor, que es el número que falta? Exacto, una pequeña multiplicación. 3 por 9, 27. A ver, hacemos dos más para que luego ustedes resuelvan todos solos, ¿ok? Entonces, pasamos con el ejercicio número 2. 32, ¿entre qué número nos da 4? El 8, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo lo haríamos con proceso? ¿Qué tendríamos que hacer? Dividir esos dos números, ¿verdad? Sencillo. Vamos al ejercicio de acá para que puedan resolver el resto. ¿Qué número dividido entre 8 nos da 14? Ahí está más complicadito, ¿no? Hacerlo mentalmente. Pero nosotros sabemos